Gente que nos ve en www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Seguimos agradeciendo esas suscripciones de ustedes a nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, busquen RCR 750 o Radio Caracas Radio en YouTube, y cuando consigan nuestro canal, que va a ser ese primer resultado que les va a aparecer en lista, ustedes simplemente le dan al botoncito a mano derecha, botoncito rojo que dice suscribirse. De esa manera nos incentivan, nos apoyan. Estamos, por cierto, llegando casi por una nariz, como se dice en términos hípicos. Estamos llegando a los 100.000 suscriptores ya de nuestra estación en YouTube. Eso nos ayuda, nos motiva y nos mantiene al día con ustedes en ese contacto permanente. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Neomar, para ti y para toda la audiencia de RCR 750 AM, que a esta hora se conecta desde los distintos confines del universo. Quiero agradecer hoy, o mejor dicho, más que agradecer, quiero felicitar el día de hoy a un oyente consuetudinario que, además de eso, me honra con las clases sobre buenas maneras, costumbres y técnicas a aplicar en esto que es la radiodifusión, porque obviamente es una persona con experiencia y que sabe del tema. Y además nos escucha y de vez en cuando nos llama. Feliz cumpleaños al Chile Veloz. Está de cumpleaños el día de hoy. Espero que esté celebrando con la sin par de Caulimares, como corresponde, Chile Veloz. Muchos años más con mucha vida y salud. Así es. Es así. Bueno, es así, muy bien, Daniel. Ahora te digo, te pregunto. Tú sabes que nosotros el viernes teníamos el conteo del el coronavirus. El conteo era de 3, ¿no? Sí. O sea, era Prieto, Diosdado del sur, Diosdado y Tarek El Aizami. Sí. ¿No? Luego salió este triste personaje que Fidel Madroñero, que yo en realidad debo confesar, yo sé que existe, pero yo no sé qué es lo que hace él. No, yo tampoco. Yo, o sea, no tengo idea de por qué es famoso. Entiendo que sí, un personaje que existe y tal, que se pone ese corte de cabello de marimacha, pero hasta ahí. Y me entero que el día sábado, este triste personaje llamado Mario Silva ha echado a rodar la tesis según la cual la cúpula del chavismo ha sido víctima de un ataque bacteriológico. ¿Qué te parece? Así es, así no me la sabía, Daniel, me estoy enterando. Sí, que ellos han sido víctimas de un ataque bacteriológico, por eso que se están enfermando. O sea, vino Trump y con unos droids, con una especie de drones, él inoculó, así como inocularon a Chávez, les inocularon el COVID-19. Oye, pero no es más fácil decir. Mire, ya empezaron a sabotear a mi querido Daniel. ¿Vale? Aló, estaban saboteando. Eso es que no quieren que tú expliques la cantidad de tonterías que está diciendo esta gente, ¿vale? Esto es una tontería terrible. Pero ¿me escuchas bien? Ahora sí te oigo, querido Daniel, adelante. Escúchame tú. Dígame. Óyeme tú. Óyeme. Según Mario Silva, eso es un ataque bacteriológico, porque qué casualidad que precisamente compañeros que han sido objeto de infamias. Entonces, bicho hipócrita, porque en el famoso audio aquel donde él estaba echándole la grama a todo el mundo ante sus amos, los cubanos, porque él es un traidor a la patria que le rinde pleitesía a los castristas, al servicio del castrismo, un lamebotas. Bueno, él decía unas barbaridades de Diosdado Cabello, que lo llamaba ladrón, corrupto, y lo más bonito que lo dijo fue hijo de fruta. Entonces, oye, unos compañeros que han sido expuestos a la infamia, pero o sea, es hipócrita. Entonces yo digo, oye, pero ¿cómo hicieron para pegarles el coronavirus a ellos? ¿Se los echaron con spray? ¿O le dieron unas lumpias? ¿Qué? ¿China? Pues bueno, porque es que ese virus no es chino, pues. Por eso vienen las lumpias chinas. Debe ser que se pasaron la lumpia de mano en mano, ¿verdad? Hablando de lumpia, Daniel, qué debatico el que hay en Twitter. A mí me encanta, por una parte, pero por la otra me fastidia muchísimo. Ese es el problema de Twitter, ¿no?
Pero bueno, yo prefiero vivir con los excesos a vivir con la carestía de debate y de opinión, ¿no? Hay un debate y ojo, a nosotros nos escucha gente de todas las edades, más allá de las tías madrinas, las abuelas, todas, y gente que se va a escandalizar con lo que voy a decir. Nos escucha gente de todas partes del mundo, es decir, de países en donde la legislación, donde la propia sociedad ha avanzado en términos de la jurisprudencia y en términos de la adopción o no de la legalización de ciertas sustancias, que no es el caso de Venezuela. Venezuela tiene todavía una legislación con respecto a la mayoría de las drogas, bueno, que es la que hay en los países que restringen este tipo de cosas. Bueno, el debate es, para ponértelo en dos platos, que yo miraba con verdadero asombro, a propósito de un debate que generó Julio Coco en Twitter, el tema de las sustancias. Ya si empezó por ahí, bueno, me imagino por dónde terminó. Escúchame, porque Julio Coco se oponía, ¿no? Pero fíjate, Julio Coco se oponía en Twitter a esta idea que hay en personas que consumen marihuana, cannabis, sativa, no sé cómo le dicen otros, HTC creo que es, no me acuerdo. No sé, no llego allá. Bueno, yo como no sé nada de eso, los que consumen marihuana, de una especie de generar una imagen donde la marihuana es prácticamente normal y que todo el mundo tiene que consumir marihuana y además la marihuana es menos dañina que el alcohol, que el cigarrillo, que todo este tipo de cosas. Cosa que puede... Menos dañina que el cáncer, menos dañina que el SIDA, puede haber menos dañina que un rayo te parta, menos dañina que un tiro en la cabeza, por supuesto. Fíjate tú, hay estudios... Pero una cosa es que digan menos dañino y otra cosa es que digan que es benévolo. Es benévolo. Sí, casi que bueno, que tiene claro, y hay usos medicinales para la marihuana. Pero más allá de eso, pero ya va, pero déjame introducir el tema, Daniel, que te exaspera, porque te nombré a Julio Coco y entonces te pones como un energúmeno. Bueno, porque ya te estoy diciendo, si empezaste por ahí, ya la cosa va mal. Pero permíteme, pero discúlpame, mira. Pero concluya, pues. No, pero sí que no he desarrollado cómo voy a concluir. Mira, el caso es... que el caso ni siquiera era con Julio Coco, sino que porque Julio Coco decía, mira, ¿cómo es posible que la gente esté planteando esto? Entonces ahora todo en un mundo donde, por supuesto, las libertades han aflorado, entonces satanizar ahora a la gente que toma alcohol, satanizar a la gente que fuma cigarrillo. Mira, todo el que tiene un vicio, y lo digo yo como persona que yo no fumo ni marihuana ni cigarrillos en mi vida, he fumado nada de eso, pero que sí tomo bebidas alcohólicas y todo el mundo lo sabe. Venir ahora con el cuento, en el siglo XXI, de que uno es menos malo que el otro, de que la marihuana prácticamente, o sea, gente que dice que la marihuana no altera los sentidos, ¿no? Y entonces, ¿para qué consumen? El alcohol altera los sentidos. Yo como consumidor de whisky, yo sé que el alcohol altera los sentidos. Entonces, este tema... Estamos aquí, entendí. Porque, Daniel, me saca la piedra en Twitter que hay una superioridad moral de la gente, y fíjate cómo este programa va hacia confines y linderos no esperados. De la gente que, repito, consume marihuana, que son marihuaneros, porque o sea, eso no es despectivo. El que consume marihuana es marihuanero o marihuano, le dicen en México o en Colombia. Yo les digo marihuanero, con E. Entonces, marihuana, como decían las abuelas antes. Entonces, con G y U con directo. Entonces empiezan, ¿qué vas a hablar tú? Que te metes no sé cuántas botellas de whisky. Eso sí, yo he visto familias destruirse. Y tú no has visto familias destruirse porque los hijos caen en la marihuana. Ah, no, porque esa es una droga suave. Que no, que... Mira, yo no conozco a nadie. Entonces empiezan los temas. Yo no conozco a nadie que haya robado para comprarse una botella de whisky. Yo no conozco a nadie que haya robado. Yo sí conozco chamos. Yo sí conozco Carneiro. Pero bueno, el tema es... Mira, yo quiero concluir esto. El tema es que yo en mi libertad y mi visión de la libertad, yo acepto que todo el mundo haga con sus vicios, porque esto es vicio, hasta el alcohol es un vicio. Yo lo sé, el tema es que lo sepas controlar o no, el tema es que te afecte en tu rutina laboral o no, en tu vida familiar o no, el tema es que tú llegues a un nivel, como tú has dicho, del gobernador Carneiro o no. Pero el tema es que no se quiera hacer ahora en esta época de la relativización, donde todo es aceptable, porque esta es la posmodernidad, incluso una condena entonces al tema de las bebidas alcohólicas, porque no, la marihuana es más benévola y yo soy yo estoy más en la onda que tú, porque yo soy más avanzado, yo soy más progre, yo estoy en países donde la legislación ha avanzado más. Entonces eso me saca la piedra, Daniel, porque yo en mi libertad, yo le respeto a todo el mundo lo que haga, pero a mí no me gusta la marihuana, a ti tampoco, a mí no me gusta la marihuana. Yo sigo sin entender para dónde vamos. No, está hablando de Twitter. ¿Para dónde va este autobús? Este autobús va a que hay que respetar a todo el mundo, pero que veo una tendencia que quiere decir que, como en esto, ojo, son temas ajenos, pero voy a poner otro ejemplo. Ahora hay un tema con la pedofilia también. No, que esos son los gustos de cada quien. La marihuana no tiene nada que ver con la pedofilia. No empiece las personas... La pedofilia es un delito, para empezar. Eso es un delito. Eso es otra cosa. Usted está dañando a un tercer... Usted está dañando... Uno de los delitos más atroces que hay en la humanidad.
Entonces empieza Si gente, no, si es que puede considerarse humano a un pedófilo, pero sigo sin entender hacia dónde va esta discusión. nada, era un tema de las libertades, Daniel. El tema de respetar al otro y hasta dónde se respeta al otro. Mira, mientras tú no me dañes a mí, perfecto. Pero además, no me dañes a mí, no trates de convencerme de que lo que tú haces en términos de vicios, porque repito, son vicios, como hay vicios por el chocolate y por otras cosas, y que pueden dañar tu salud, son mejores tus vicios que los míos. Eso es todo lo que digo. Con respecto a las sustancias, no estoy hablando de la pedofilia, eso es condenable. La pedofilia eso hay que buscarlo, y lo que le pasa en la cárcel es poco para lo que debería pasarle. Vamos a ir al corte porque tenemos una cosa muy especial hoy. Pero bueno, pero tampoco me quiere dejar hablar, ¿está bien? No, adelante, señor, porque tenemos una conversación de lujo, de primera línea con usted a la vuelta del corte. Vamos a aterrizar en otros temas, no porque el que hayas desarrollado no sea interesante, por lo polémico, y que sin duda alguna agitará mucho. Pero yo sinceramente últimamente cada vez reviso menos el Twitter porque las discusiones son tan bizantinas y tan fuera de lugar y con circunloquios tan ajenos a la realidad que yo prefiero pasar. Pero en todo caso, hubo una resolución del Parlamento Europeo la semana pasada con respecto a Venezuela y el partido Vox, que tenía una posición bastante fuerte contra el régimen venezolano, se negó a votar esa resolución. Leopoldo López Gil, es decir, Leopoldo Padre, ha acusado al partido Vox de ser chavista. Imagínate tú, si el partido Vox es chavista, ¿qué quedará para uno, Dios mío? He conversado al respecto para ver si nos podría explicar la posición de Vox con el diputado al Parlamento Europeo, Germán Terç. Al regreso de este comercial, vamos a escuchar una parte de la conversación que he tenido con el diputado al Parlamento Europeo, Germán Terç, donde nos explica exactamente qué fue lo que pasó, qué tiene esa resolución, por qué esa resolución aprobada por el Parlamento Europeo es una estafa y quiénes fueron los causantes de que esa resolución saliera de esa manera. Una resolución falsaria, completamente hecha por la oposición falsaria enquistada en el Parlamento Europeo. Vamos al corte y al regreso nuestra conversación con el diputado Germán Terç. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vamos a escuchar a continuación la conversación que tuvimos más temprano con el diputado Germán Terç. ¿Qué fue lo que pasó en el Parlamento Europeo? ¿Por qué dice Leopoldo López Gil que Vox es un partido chavista y que la resolución que él motorizó desde el Partido Popular Europeo es la quinta maravilla? A continuación, nuestra conversación con Germán Terç. Se presenta que Vox votó junto a Bildu y junto a Podemos en contra de una resolución que condenaba al régimen venezolano. Y entonces casi que han convertido, por obra de los titulares, a Germán Terç y a los 4 eurodiputados del Vox en aliados de Iglesias y de toda esta gente. ¿Qué fue lo que comunista? No, es increíble.
¿Qué fue lo que pasó con esta resolución, diputado? El Partido Popular tenía una resolución, no digamos no tan completa como la nuestra, pero era una resolución sólida, donde había una serie de cuestiones que reflejaban, digamos, el grave deterioro de toda la situación desde la última resolución. Es decir, que habíamos hecho una resolución, creo que fue hace 6 meses o algo así, o 7 meses, y todo el deterioro, más una serie de hechos muy alarmantes, como es la complicidad del gobierno español con Delcy Rodríguez cuando llega a Barajas, las maletas que entran ilegales, ese vuelo que se interrumpe, que era un vuelo a Turquía, en un vuelo privado, que había una cita previa que se conoce, después se llega a conocer, que es una cita gestionada por Pablo Iglesias, que ha tenido una serie de papel en muchas gestiones muy oscuras relacionadas con el Foro de Sao Paulo, como son las conexiones con Correa para impedir la salida del jefe de los servicios secretos del correísta que estaba detenido aquí, que después fue entregado a Ecuador. Pero también ahí está el Pollo Carvajal, que todavía el Pollo Carvajal sigue curiosamente sin estar. No está prófugo, nadie, no está. El Pollo Carvajal está perfectamente localizado. Lo que pasa es que está sin ser entregado hay una orden de la Audiencia Nacional de que se entregue al Pollo Carvajal, y el Pollo Carvajal está escondido en algún sitio, pero todos saben que algunos saben dónde está el Pollo Carvajal, porque están negociando estas cosas. Es decir, las conexiones del gobierno español, tanto del PSOE como de Podemos, con el Foro de Sao Paulo y muy concretamente con el régimen criminal de Maduro, son muy claras. Ha habido cada vez más indicios, el papel de Zapatero va cristalizando en una serie de cuestiones graves. Es decir, hay muchas cosas que han ido evolucionando, que se han ido conociendo, y en la resolución del Partido Popular también había el anclaje de varias de estas cosas. Incluso también tenía una referencia a Irán y a Hezbollah, se puede recordar, y tenía cosas que nosotros llevábamos, por supuesto. Había varios puntos en los que coincidíamos y que señalaban la gravedad de estos asuntos. Bueno, pues a mí me avisaron que el Partido Popular y Renew, que son los liberales de Ciudadanos, pero liberales, pero que en cuestiones tienen a una vicepresidenta, Renew, que es una ciudadana checa, que es Dita Charasnova, que es muy firme, y como tienen un pasado, ellos conocen a los comunistas, pues en estas cuestiones tienen una posición de firmeza y de calidad muy importante, que yo valoro siempre mucho y que me daban cierta tranquilidad, digamos, en que podíamos quizá ahí hacer algo, aunque yo sabía que los socialistas iban a venir otra vez, si cabe, más volcados en la defensa del régimen de Maduro. Ellos no es que defiendan, que digan que el régimen es bueno, pero ellos lo que hacen es limitar los daños al régimen todo lo que puedan. Esa es la política sistemática que utiliza el PSOE allí. No es como Podemos. Podemos dice que cualquier cosa que se diga en contra del régimen de Maduro es malo y que por eso no participan. Eso es Podemos y eso es Bildu, para dejar claro los titulares que hubo algún día. Pero el Partido Socialista no. El Partido Socialista dice que es que se está portando muy mal Maduro y tal, que eso no es socialismo, que eso no sé cuántos, y que ellos lo que tienden es en todas estas resoluciones siempre a protegerlos, suavizando el tono, quitando menciones que puedan endurecer la reacción de la gente o la perspectiva, y quitando todos los datos que puedan perjudicar al régimen. Esa es la política general de los socialistas en estas negociaciones. Pero esa política de los socialistas es entendible vista las posiciones que tienen ahora, pero ¿por qué el Partido Popular acompañó eso? No, ahí está. Es decir, la cosa es que los socialistas tienen esa política que han ido reafirmando, si cabe, pues primero porque Zapatero es una figura clave en todo ello,
clave para Podemos y clave para el PSOE, Y pero para el además, chavismo. ¿eh? Y para el Y para chavismo. claro. Pero, y además porque han surgido nuevas evidencias de los vínculos del PSOE. Y entonces, claro, si el régimen, si tienen tantos vínculos que no pueden ocultarlos con aquel régimen, pues aquel régimen intentan mejorar aquel régimen todo lo que puede. A mí lo que me sorprendió es que de repente, cuando empezamos con los puntos, a recoger los puntos, yo fui viendo que Javi López, el representante del Partido Socialista, decía que aquí esto no podía ser, que esto era una línea roja, que esto no lo aceptaban, que esto no lo podían aceptar, que él tenía el encargo de que debían hacer, que él podía llegar hasta tal sitio. Pero cosas donde yo le dije, en un momento dado, le dije, bueno, pero entiendo, tú sabes que esto es cierto, ¿por qué no quieres que esté? Y dice, no, yo no quiero discutir, no, estamos de acuerdo en muchas cosas. Digo, sí, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero tú no quieres que aparezcan en el papel. Que para mí es fundamental el papel, a mí me trae sin cuidado que tú aceptes en privado lo que yo sé y lo que tú y yo sabemos de la cita de Ábalos, pero si no quieres que entre el encuentro del ministro Ábalos y de la cita de la cita clandestina e ilegal que concierta el señor Pablo Iglesias con Delcy Rodríguez para esa cita para la entrada ilegal en España a través de Barajas, siendo ya vicepresidente. Pues entonces, si no quieres que esté en papel, a mí no me vale para nada que tú en privado me digas, no, si yo entiendo que esto es así. Pero a mí lo que me sorprendió es que el Partido Popular no ponía ningún tipo de obstáculo a que se retiraran esas cosas. Y claro, el Partido Popular es el partido más grande del Parlamento Europeo. Es decir, ese es el partido que puede poner pie en pared y defender una resolución. Es más, si el Partido Popular quiere, incluso bajándose el PSOE de la resolución, esa resolución podía haber tenido una mayoría. La resolución dura, la buena, la que se parece a las nuestras, sin ser la nuestra incluso, sin ser la nuestra, porque nosotros no es que, como he oído por ahí que dice alguien, que dicen algunos del gobierno provisional y tal, del guaidoísmo, dicen que no es que nosotros no sabemos hacer política, pues somos muy fundamentalistas y maximalistas, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pues si los que saben hacer política, los que ceden siempre, son los que llevan 20 años garantizando la tiranía criminal de esta gente. Pero no, podíamos haber cedido en alguna cosa, pero si queda una resolución en la que queden en los elementos que hacen que esa resolución tenga un valor por sí mismo y que no sea la misma que hace 7 meses. Pero claro, los elementos fundamentales, que eran esos vínculos con Zapatero, con Irán, con Delcy, con Ábalos, con Pablo Iglesias, con Podemos, con PDVSA, el lavado de PDVSA, Morodo, todo eso desaparece. Y todo eso desaparece con absoluta aceptación mansa y sumisa por parte de Leopoldo López, que era el representante con un asistente, que es un asistente que se llama Juan Salafranca, que es un asistente muy profesional de ese equipo, que lleva muchos años ahí, que es el que realmente sabe de los mecanismos estos, y es probablemente el que tenía más orden política ahí que el propio Leopoldo López. Pero entonces se ve que realmente no luchan por ninguno de esos contenidos y permiten que todos los contenidos de esos se vayan cayendo uno detrás de otro. Entonces, a mí, en cuestión de muy pocos minutos, nuestra resolución se quedaba a años vista, ¿no? Es que era absolutamente contraria a lo que estábamos presentando, que era un papel con mansedumbre, sugiriendo todo, y sobre todo donde habían desaparecido cosas que para nosotros eran vitales para que la gente, la opinión pública internacional y sobre todo la opinión pública europea supiera lo que está pasando en Venezuela, también en relación con sus relaciones exteriores y en su relación con las relaciones con la Unión, los vínculos perversos
perversos que hay que denunciar, y que esos vínculos perversos son los que han permitido que haya esta política de prolongación, que han permitido, entre una falsa oposición, entre una oposición blandita, entre la indecisión de otros y la complicidad abierta de muchos, han permitido que el señor Maduro, el señor Cabello y el señor Padrino estén donde estén con la tranquilidad con que están. Eso ha sido así. Y entonces yo lamenté mucho esto, pero cuando yo vi lo que estaban produciendo y lo que iban a sacar como resolución conjunta, dije, yo me bajo. Yo de ese tren me bajo porque yo tengo vergüenza. Yo tengo un compromiso con la verdad. Y a mí, si vamos a hacer una resolución donde ocultamos las verdades fundamentales que yo quería meter en esta resolución, no sirve de nada. Yo para escribir, podemos hacer un relato de la situación en Venezuela que firme también Podemos y que firmen los comunistas, o que la firme hasta Padrino, si hace falta. Porque si vamos a quitar todo tipo de cosas, de elementos que les molesten, pues se puede hacer, pero para mí no tiene ningún sentido. Para mí es una traición absoluta al pueblo venezolano, al pueblo español, ante el que yo respondo, porque yo no me estoy inmiscuyendo en los asuntos venezolanos. Yo estoy defendiendo mis posiciones en solidaridad plena con el pueblo venezolano, torturado como está, pero estoy defendiendo los intereses de los españoles que nos han votado a nosotros y que nos han votado para que defendamos la verdad y la probidad en nuestras relaciones políticas. Y eso pasa porque hiciéramos una resolución honrada. Y la resolución honrada pasa porque estén las cuestiones necesarias, vitales, que explican la nueva situación. Si esos puntos vitales que explican la nueva situación me los han robado en un consenso, en un cambalache entre los socialistas y los populares, lo que están haciendo ellos no es lo mío. Yo hago otra cosa, yo presento mi otra resolución que será derrotada, pero que me da igual. Dicen ellos que no, que lo que importa es que se firme. No, lo que importa es lo que pone. No lo que sea. Claro, sí, claro. Puedes firmar lo que sea. Y en ese sentido, pues es lo que hicimos. Yo les dije, lo siento muchísimo, pero yo estoy ya tan lejos de ese papel que estáis ahí preparando, que yo me bajo ya. O sea, no tengo ningún interés en introducir ningún cambio, porque ya no va a acercarse en ningún caso al papel que para mí es firmable. Y ahí se quedó la cosa. A mí lo que me hizo después gracia es que intentaran salvar la cara los del Partido Popular, intentaran salvar la cara diciendo que es un papel magnífico que pone contra las cuerdas al señor Maduro y al régimen venezolano, cuando es una mala broma, porque solo hay que leerlo. O sea, solo hay que leerlo, y solo hay que leer también el alternativo, el mío. Bien, escuchábamos al diputado Germán Terch haciendo la explicación completa de qué fue lo que pasó en el Parlamento Europeo, por qué la resolución que supuestamente es una condena firme y tal contra el régimen chavista no fue votada por el partido Vox, y también la explicación de los intríngulis de ello. Vamos a ir al corte y al regreso, Neomar, si te parece, comentamos algo sobre este tema. ¿Cómo no? RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Daniel, algunas consideraciones sobre la intervención del eurodiputado Herman Tersch. Primero, que es un gran amigo de la democracia venezolana, es un individuo además al que yo le rindo mi admiración desde hace un buen tiempo, porque considero que es un intelectual. Fue una ganancia en el plano de los haberes para Vox hacerlo eurodiputado. Celebro que siga con el paso de los años con tan cercana mirada el caso venezolano y con tanta claridad en la mirada, porque hay gente que lo sigue pero está un poco extraviada, ¿no? Y le agradezco, nuevamente le reitero mi agradecimiento a Herman Tersch por llamar al pan pan y al vino vino en el caso de lo que ocurre en Venezuela. Segundo, trascendiendo el tema de Tersch, estoy muy preocupado por lo que ocurre en el Europarlamento. Esta resolución que yo no he leído, te confieso, Daniel. Sé todo el escándalo que ha desatado el pugilato digital, incluso del padre de Leopoldo López, eurodiputado también, pero en este caso del Partido Popular Español, y el tema del partido Vox en las últimas horas, en los últimos días, a raíz de la aprobación, como decía el diputado Herman Tersch, de una resolución que para él es por lo menos insuficiente con respecto a las calificaciones y a los señalamientos que se hace sobre el régimen venezolano, sus aliados y sus conductas. Estoy muy preocupado porque de nueva cuenta me revela que Europa, y en este caso este órgano político, que se supone es el órgano político por excelencia de la agrupación de los intereses de Europa y de la Unión Europea, está algo rezagado con respecto al tema venezolano. Yo comprendo, y voy a ser altamente comprensivo en esto, lo difícil que es conciliar opiniones, conciliar incluso visiones y resoluciones, que es decir, poner la rúbrica en un documento que comprometa una posición pública de no solamente de partidos, sino de países. Yo lo comprendo. Y comprendo que además son varias decenas de países los que actúan allí y ponerlos de acuerdo es muy difícil sobre un tema fundamental. Pero mientras Europa no acompañe con mayor decisión, no se comprometa con mayor decisión, con temas que solo se restringen al señalamiento, Daniel, del diagnóstico, de las causas profundas que explican esta debacle llamada Venezuela, que temas como Irán y los vínculos con Hezbollah, que temas como la conducta errática para nosotros, pero beneficiosa para él, de José Luis Rodríguez Zapatero yendo y viniendo de Venezuela, que la conducta incluso del trasiego de millones y millones de dólares con respecto a el manejo de una institución, la primera quizás en el tema financiero venezolano, ¿cuál es PDVSA? Que el tema de la visita nunca aclarada y permitida a todas sus anchas por el gobierno del Podemos y el PSOE español, de Delcy Rodríguez y su entrevista con el ministro del gobierno del señor Sánchez, con Ábalos, que mientras no se aclare todo eso, que mientras eso siga siendo un tema tabú, incluso en el Europarlamento, y mientras un partido que también es amigo, entiendo yo, de la causa democrática venezolana, como es el PP, incluso parece que tenga que esconder, porque esto es lo que a mí me da como impresión, incluso como ciudadano, lo digo como ciudadano español venezolano, que tenga que esconder cosas porque entonces uno siente que lo que es como un mampareo, ¿no?, entre partidos, porque el PP acaba de gobernar antes del PSOE, con el señor Mariano Rajoy al frente, y que tengan entonces que lograr una resolución en la que no meten carne en el asador completa, y entonces se desarrolla incluso una campaña con gente que está comprometida con la libertad de Venezuela, cuál es el partido Vox. A mí me parece terrible y poco alentador, porque nosotros necesitamos socios confiables en esta película. Nosotros necesitamos, y lo ha dicho el propio gobierno del presidente Donald Trump y sus funcionarios, Elliot Abrams, el señor Pompeo, que requieren de Europa una actitud más decidida por los lazos históricos, incluso del proceso de colonización americano y suramericano, en el que tuvo, por supuesto, preponderancia la corona española y los lazos históricos que hay. Se requiere de Europa y de España sobremanera en el proceso de diagnóstico y de la solución, por supuesto, que es lo que todos estamos ansiando hace 20 años del caso venezolano. Entonces, estas resoluciones, para redondear, cuando aparecen y cuando uno ve las grietas y las fisuras, uno se siente mal, porque uno siente que hay rezagos todavía, que hay gente que como que cogea de alguna pata. Y eso es complejo, Daniel. Eso es lo que a mí me alarma en este caso. Bueno,
hablando de alarma, yo siento que hay, sin duda alguna, una claridad. De nuevo, está claro, absolutamente claro, el panorama con respecto a lo que significa las tomas de posiciones de este continente, que es Europa, y de la Unión Europea con respecto a Venezuela. Para tomar decisiones con respecto a América Latina, pero en particular con respecto a Venezuela, la posición de España es la primera que se revisa. ¿Qué ocurre? Que es necesario también, bueno, lo decía Germán Terz, el Partido Popular no necesitaba los votos del Partido Socialista para que esa resolución pasara, porque el Partido Popular Europeo es mayoría en el Parlamento Europeo. Entonces, mal pueden ellos decir que quitaron cosas de la resolución para lograr que la resolución se aprobara. Porque si no se las quitaban, igual la resolución iba a ser aprobada por ellos, porque tenían los votos para eso. Entonces, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿No? Por supuesto, eso no nos lo dijo el diputado Germán Terz, porque él de alguna manera es un diputado español, representante ante el Parlamento Europeo, y por supuesto hace un entendimiento y una explicación de la política desde las naturales aprehensiones que el estar dentro de un partido como Vox le puede otorgar, aunque fue bastante explícito en algunas cosas. Yo voy a dar mi opinión, que no es la opinión de Germán Terz. En mi opinión, el Partido Popular es rehén de los intereses lo suficientemente fuertes desde el punto de vista económico vinculados al tema Venezuela, no solo por Venezuela, sino por el conjunto de América Latina. Estamos hablando que la Unión Europea no podría tomar una posición, o mejor dicho, España no podría tomar una posición en contra de los intereses de sus socios en América Latina. Tan sencillo como eso. ¿Y a qué socios me refiero? Bueno, no solamente de las empresas y los intereses económicos que hay en América Latina, de los cuales hay muchísimos, por cierto, en países como Cuba, como República Dominicana y como la propia Venezuela. Mira, estamos hablando que nada más la línea aérea Air Europa, para que hagamos una comparación. La línea aérea Air Europa, en el mejor momento de Venezuela, tenía un vuelo diario Caracas-Madrid. Estoy hablando del mejor momento, año 2005, 2006, cuando el petróleo estaba en 120 el barril. En Europa tenía un vuelo diario Caracas-Madrid. La misma Air Europa, en el mismo periodo, tenía 5 vuelos diarios a República Dominicana. En el mismo periodo, a 5 aeropuertos distintos. ¿Qué hago yo con esta comparación? Bueno, le estoy diciendo cuál es el flujo de tráfico y de pasajeros y de mercancías entre España y República Dominicana, y que tiene eso que ver ahorita con el contexto actual venezolano. La cantidad de capitales que se han ido de Venezuela para esa inmensa lavadora que es la República Dominicana, que inclusive se han comprado enclaves como Capcana, que inclusive se han llevado sucursales, han montado clínicas, centros comerciales, urbanismos, mansiones, hoteles, prostíbulos, restaurantes, grandes cadenas, empresas exportadoras, trianguladoras, etcétera. Bueno, es que los intereses son demasiado grandes. ¿O es que acaso se nos olvida que Mariano Rajoy, en el último año, o sea, tampoco fue, no, en el último año de su legislatura, que fue el año 2017, fue cuando Mariano Rajoy suspendió la venta de armas y pertrechos militares y de represión a Venezuela, al régimen chavista, mejor dicho. Es decir, que desde el año 99 hasta el año 2017 estuvieron tranquilamente vendiendo armas al chavismo para reprimir al pueblo venezolano. El grupo Meliano se ha ido de Venezuela.
otras empresas tampoco se han ido. No estoy queriendo decir con esto que me gustaría que se fuesen, para nada. No. Estoy diciendo que las inversiones en Venezuela, que las inversiones en la región son lo suficientemente importantes como para que se den las presiones necesarias sobre la clase política española, que particularmente en lo que respecta al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE y al Partido Popular, son dos partidos reconocidamente corruptos, y yo no estoy difamando a nadie. Los juicios por corrupción que hay de esos dos partidos son una cosa pasmosa, son una vergüenza. Y están las famosas puertas giratorias, que no son como las venezolanas, porque la realidad nuestra de Omar es de los presos políticos, ¿verdad? Uh-huh. Se utiliza el término de las puertas giratorias, que entra uno y sale otro, o sale uno y entra otro. Uh-huh. En España se utiliza el término de las puertas giratorias para referirse a cómo cargos públicos, políticos, diputados, de repente pierden las elecciones y dejan de ser diputados, y sin que mediando meses, pasan a ser contratados como asesores y miembros de la directiva de empresas como Telefónica, de empresas privadas españolas. A eso llaman las puertas giratorias, lo que de alguna manera revela que estos señores, durante el tiempo que fueron políticos, eran fichas de estas empresas, y que estas empresas necesitan rescatarlos porque jugaron a favor de sus intereses. Eso es lo que todo el mundo sospecha. Y en medio de todo eso llega Leopoldo López Gil a diputado al Parlamento Europeo. Una cosa que para empezar, el señor le dieron la nacionalidad express. O sea, el señor llegó a España y le dijeron, tome, usted ya es español. Ah, qué bueno, gracias. Ahora voy a ser diputado al Parlamento Europeo. Bueno, imagínate tú. ¿Ah? Parece, la historia de Leopoldo López Gil como europarlamentario parece aquella canción dominicana de Ramón Orlando, te compro tu novia. El señor parece que llegó y le dijo a Rajoy, te compro tu partido. Y el señor de repente aparece como diputado al Parlamento Europeo. ¿Quién financió la campaña de Leopoldo López? Pregunto yo. Al Parlamento Europeo. ¿Qué me dio? ¿Cuál fue el interés del Partido Popular para fichar a Leopoldo López Gil cuando la familia López Gil había estado vinculada hasta el momento en que fue fichado este señor al Partido Ciudadano, que era el que respondía fundamentalmente a la línea que tenía, hasta los mismos colores y todo aquello, de voluntad popular, etc. Entonces, eso de anotarse ganadores, que es algo muy típico del señor Leopoldo López Gil, sin duda alguna, lo ha hecho toda su vida, para quien lo conoce sabe que es así, pues termina siendo más de lo mismo. ¿Qué es lo que yo temo, Neomar, cuando llevamos al corte? Yo temo que eso que uno decía, que siendo el chavismo un proyecto internacional, había que buscar las alianzas internacionales para combatirlo. Bueno, resulta ser que la oposición falsaria y prostibularia, siendo la otra pata del sistema chavista, porque el chavismo, el sistema chavista es un monstruo de dos patas, el régimen y la oposición falsaria. Bueno, estos han decidido hacer alianzas internacionales e internacionalizar la oposición falsaria. Entonces ahora, para esta gran desgracia nuestra, lo que nos hemos tenido que ir de Venezuela, tenemos que llegar, y eso no es nada más en España, tenemos que llegar a los países donde llegamos y nos encontramos a un politiquero falsario y prostibulario diciendo ser el representante de la diáspora y de las ONG que protegen a los exiliados y a la diáspora y tal y más cual, y ahora ya está diputado del Parlamento Europeo. Chicos, pero es que todo puede estar peor en Venezuela, Dios mío. ¿Qué pasaría en Venezuela si no existiese Pepe Ganga? Ya ustedes lo ven. Aparecería Leopoldo. Eso era el presagio. Ahí está todo. Vamos a ir al corte comercial. Leopoldo al cuadrado. Y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos.
En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Fíjate tú, por lo menos, para que la gente tenga claridad en algo. La Unión Europea, en el Europarlamento, hacen vida 27 países. 27 claro. países, de los cuales 25 han reconocido a Guaidó como presidente. Unos con más intensidad, otros que menos. Todavía restan Italia y Chipre. Imagínate tú, Italia todavía no reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Bueno, en ese caso hay ahora de hecho esta semana es tema en la Unión Europea, la propuesta del canciller de Eslovaquia, cuyo apellido se llama Iván Korkov. Iván está proponiendo que ya de por sí, ya toda la Unión Europea termine de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ese es un tema todavía allí. ¿Qué hemos visto nosotros al Europarlamento en las últimas semanas? Efectivamente, algo pasó de hace un mes y medio para acá, digo yo, 2 meses quizá, que Europa, y ustedes lo van a ver con las últimas sanciones nominales que emitió Suiza, y antes de eso, las que en términos genéricos, pero también, toda la Unión Europea, pero en particular con una lista de personas, emitió el propio Europarlamento con respecto a personalidades venezolanas. Ellos habían sido muy reticentes a esto, es decir, yo había visto algunas sanciones, algunas condenas, pero no habían hecho listados. Sí se ha visto una política de sanciones que trata de acompañar la de los Estados Unidos. Pero ¿cómo ha costado, Daniel? ¿Cómo ha costado en Europa? ¿Cómo ha costado que incluso la propia España tenga una posición decidida con respecto a Venezuela? No nos basta más que ver lo que ocurrió cuando fue Guaidó a España y ese ninguneo, porque eso fue lo que ocurrió, el ninguneo del que fue objeto por parte de Pedro Sánchez y de toda esta camada diplomática que además entonces simultáneamente recibió a Delcy Rodríguez en Barajas. O sea, es un problemón. Y mientras eso no avance, mientras eso no sea un socio confiable, pues estaremos nosotros en problemas, es la verdad. Y por eso es que es un tema que merece tanta atención, el tema del Europarlamento, Daniel. Claro. Ahora, hay una noticia importante de última hora con respecto a Alex Saab, detenido en Cabo Verde y quien está solicitado en extradición por los Estados Unidos. Atención. Creo que es la noticia más importante después de su detención. Alex Saab se queja de los mosquitos y las hormigas en la celda donde está recluido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con El empresario colombiano Alex Saab pide a la dirección del centro penitenciario mejores condiciones porque él tiene problemas de hipertensión arterial y difusión de la tiroides. Se queja de que en la cárcel de la isla de Sal a la que fue trasladado tiene multitud de mosquitos y hormigas. Además dice que lo tratan mal. Dice además que los oficiales de la cárcel le habrían robado sus pertenencias. Las autoridades de la cárcel no se han querido referir a las quejas del preso. La familia de Saab pidió la intervención del presidente de Cabo Verde para que liberen al colombiano de forma inmediata.
La familia dice que están sumamente preocupados por la salud de Alex Saab porque ha perdido mucho peso. Oye. No ha tenido acceso a los medicamentos que debe tomar para tratar graves problemas de salud, porque este bicho se enfermó en lo que lo agarraron preso. No, este tienen que pasarlo. Aún más, perdón, permíteme que no he terminado. Esto es gravísimo. A ver. Aún más preocupante es el hecho de que sabemos que se sometió a tratamientos crueles e inhumanos, lo que genera preocupación por su seguridad. Instamos a las autoridades de Cabo Verde a que investiguen urgentemente el asunto y nos brinden a nosotros y al pueblo venezolano garantías absolutas sobre el bienestar de Alex Saab. Yo creo, Neomar, lo siguiente. Sí. El señor dice que ha recibido tratos crueles y degradantes, pero lo que fundamentalmente es su queja son los mosquitos y las hormigas. Claro. Para quienes conocemos los tratos crueles y degradantes y las torturas que se aplican en Venezuela, donde hay un régimen del cual el señor Alex Saab es testaferro, sabemos muy bien que lo que está viviendo el señor Alex Saab no son tratos crueles y degradantes, son incomodidades. Porque el señor no está en un hotel, está en una cárcel. Y en la cárcel hay mosquitos, hay zancudos, hay avispas, hay moscas, hay hormigas y hay ratas como él. En todo caso, yo le recomiendo a la familia del señor Alex Saab que le den a entender a este señor, que le expliquen y que le dejen claro que él está preso y preso, su apellido es Candado y su segundo apellido es Reja y su tercer apellido, bueno, es que no vas a salir nunca. Entonces, esta gente, chicos, que de verdad, aparte de eso, acusando de ladrones a los tipos de la cárcel, pero sí que más ladrón que tú, desgraciado. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años. Tiene 100 años de perdón. ¿Cuáles fueron los que le robaron sus pertenencias? ¿Cuáles pertenencias? Los lingotes de oro que llevaba ahí del minero, ¿fue lo que te robaron? Le tumbaron el role, los zapatos Louis Vuitton. Vale, pero esto es una cosa, yo de verdad estoy horrorizado. Y que trato cruel y degrante. Bueno, ojalá no haya sufrido alguna situación difícil. No, mañana, Daniel, mañana martes de presos políticos vamos a hablar con la familia de Alex Saab para que nos echen todo el cuento. Pobrecito. Sí, porque pobrecito, ese señor. Nos vamos. Lo están maltratando en la cárcel. Dios mío, ay, qué dolor. Qué dolor, qué pena. Bueno, hagan una cosa. En las cárceles de los Estados Unidos en invierno no hay mosquitos ni hormigas. No, porque el frío los espanta. Nos vamos. No, el frío acaba con todo eso. Entonces, Alexa pide que te lleve para los Estados Unidos de una vez. Claro, nos vamos por hoy. Gracias por estar allí. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana. Hasta entonces.